Después de 40 años juntos, mis papás decidieron separarse. No estábamos de acuerdo, pero pues tenían sus argumentos de sobra. Mi papá decía que no se aguantaba esta mujer tan peleonera y cansona. Ay, porque es que mi mamá peleaba por todo, hasta por sospecha. Y mi mamá decía que no se aguantaba más ese viejo panzón y cochino. Y bueno, por decisión propia de cada quien, decidieron cada uno rehacer sus vidas. Bueno, mi mamá se decidió quedar en la casa cuidándose porque ella tenía un problema de salud bastante fuerte. Y mi papá se fue a vivir cerca, pero al poco tiempo ya le tenía reemplazo a mi mamá. A mi mamá le dio bastante fuerte el nuevo romance de mi papá, pero ni modo, tuvo que aceptar. Ella fue una de las que también propuso el divorcio, así que aguantarse. Mi mamá venía padeciendo una diabetes mal cuidada de tiempos atrás y pues al poco tiempo de la separación, a ella le quitaron una de sus piernas por una infección. Después le quitaron la otra y al cabo de unos meses empezó con diálisis. Cuando mi papá se enteró, empezó a frecuentarla. Él le guardaba un cariño muy especial a mi mamá y digamos que en medio de todo habían finalizado su relación en buenos términos. Mi mamá siempre le hacía su café y le sabía sus chocheras, sus mañas. Y mi papá se sentía a gusto cuando iba de visita. Empezaron los problemas después con la nueva esposa. Y es que siempre que mi papá se le desaparecía, iba a buscarlo a la casa y sí, efectivamente ahí estaba él. Digamos que en el fondo yo creo que mi papá y mi mamá se seguían amando y pues esta señora, pobrecita, ella se enamoró de mi papá realmente, pero él nunca la logró corresponder. Un día mi papá llegó con todas sus cosas a la casa, sin preguntarle a nadie, ni siquiera mi mamá sabía. Y se instaló como si nada, no dijo nada ni por qué estoy acá. Y siguieron una relación como si nunca hubiesen terminado. Estaban los dos siempre. Mi papá y mi mamá eran raros, se querían, se odiaban, en fin. Pero él estuvo con ella todo el tiempo. Se volvió su enfermero de cabecera. Y al nosotros darnos cuenta que él realmente estaba comprometido pues con mi mamá, decidimos apoyarlos a los dos económicamente y bueno, así fue hasta que mi mamá falleció. Cuando ella se fue, mi papá sufrió bastante, pero en medio de todo quedó tranquilo, porque pudo reivindicarse un poco y volver pues con el amor de su vida y acompañarla hasta el último día. Y mi mamá también, yo creo que ella partió tranquila. Prácticamente murió en los brazos del que fue su esposo toda la vida. Hoy mi papá está feliz, está viviendo con mi hermano, está muy bien, el mejor abuelo del mundo, ha sido el mejor papá hasta el día de hoy y fue un excelente esposo. Obviamente tuvieron sus problemas, él pues se fue de la casa, pero a tiempo recapacitó y volvió, volvió y hizo feliz a mi mamá hasta el último día. Y pues eso también me enseña que a veces tomamos decisiones precipitadas, no pensamos bien las cosas y actuamos simplemente por instinto o no sé, nos dejamos llevar de la rabia. Él mismo reconoce que él nunca debió haberse ido del lado de mi mamá, que esos fueron meses perdidos y que se arrepiente hasta, mejor dicho, muchísimo por haber dejado entrar a otra persona en su vida, que nunca debió hacerlo. Pero bueno, lo hecho está. Lastimó los sentimientos de esta señora, según él, sin intención. Ella tuvo que entender que mis papás estaban hechos el uno para el otro y supo retirarse también. Toda una señora dama. Y es una muy buena persona. Pero pues bueno, mi papá tenía su destino con mi mamá. Hoy está solo, digamos que sentimentalmente, ¿no? Porque siempre se ha rodeado de nosotros, sus hijos, sus nietos, y vive tranquilo. Nosotros vemos por él en todo sentido, él ya no tiene que trabajar, no lo necesita. Él ya sembró y en este momento está cosechando. Y mi mamá pues ya no está, pero sé que se fue muy agradecida con él y amándolo pues con locura. Así que si me preguntan que si el amor verdadero existe, sí existe. ¿Tiene altibajos? Obvio que sí, y todos los matrimonios tienen problemas, pero pues hay que saber llevar las cosas, no precipitarnos en tomar decisiones, nunca hablar mal del otro, por más problemas que hayan, no hay que hablar mal de la pareja. Fue decisión nuestra, ¿no? Yo no puedo hablar mal de mi esposo si yo fui quien lo decidí que entrara en mi vida. Y si las cosas se pueden arreglar, hacerlo. A veces desechamos cosas que aún sirven y eso pasa en las relaciones también. Damos por terminadas relaciones que si le metiéramos un poquito de empeño, diálogo y recapacitáramos y perdonáramos y, mejor dicho, o sea, tratáramos de arreglar las cosas, se podrían solucionar. Hay parejas hoy en día que están separadas amándose con locura, simplemente porque no supieron arreglar las cosas a tiempo.